Buen día. Día. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Seguida comenzamos? Esperar ahí un par de minutos. Está bien. Hoy seguiremos con lo que estábamos viendo la semana pasada, relacionado con la aproximación de funciones, que es otro tema fundamental para lo que queremos entender de elemento finito. Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, en la última clase habíamos resuelto este problema, un problema bastante mundano, se podría decir, de aproximar polinómicamente un perfil topográfico. Todo se basaba justamente en eso, en plantear un polinomio de segundo grado como la posible aproximación, definir una función de error, ¿verdad? En la cual tendríamos, utilizaríamos los datos que se nos dan para los valores en ciertos puntos de la variable independiente X y su correspondiente variable H en este caso, H mayúscula. Y en base a esta diferencia, la diferencia entre la H verdadera y la H aproximada, es que planteamos esta relación entre los coeficientes, ¿verdad? A1, A2 y A3. Y al final lo que queda es un sistema de ecuaciones ahí simultáneo y se pudieron determinar los coeficientes, ¿verdad? De ese polinomio, de interpolación o de aproximación, si ustedes quieren, ¿verdad?
Pero dijimos que era una aproximación global no nodal, ¿sí? Porque en realidad, si ustedes ven en esta expresión, no se hace referencia de manera directa, no al menos en la expresión final, a los valores, ¿verdad? En los nodos, ¿sí? A los valores de H en los nodos. Entonces, por eso decimos que es global no nodal y también global, la palabra global, porque abarca todo el dominio. O sea, esta expresión es válida para todo el dominio y no solo para una parte del mismo. ¿Sí, Diego? Sí, para que fuera nodal tendría que ser algo así como 30 menos cierta expresión y estuviera referenciado con respecto a un nodo o algo así, ¿o no? Sí, tendría que aparecer en la expresión las cantidades, ¿verdad? Que nos den el valor, o sea, una referencia al valor del campo en los nodos, ¿verdad? En tanto que aquí lo que tenemos es la variable X, que puede ser cualquier valor, digamos. Solo es una expresión polinómica de segundo grado, que nos da el valor aproximado de H, es decir, H gorro, para cualquier punto, ¿verdad? Y, y de la misma ha desaparecido, y por así decirlo, cualquier referencia, al menos de manera explícita, al valor en los nodos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es no nodal. Y global porque es para todo el dominio. En este caso es un ejemplo sencillo, pequeños, con solo 3 segmentos, digamos, pero esos 3 segmentos conforman todo el dominio, ¿sí? Y es válida para la totalidad de esos 3 segmentos, por eso decimos que es global, ¿sí? Entonces, para ahondar en este asunto de la interpolación o aproximación en la palabra mejor que utilicemos, aproximación de funciones, pues tal vez sería apropiado entrarle a un problema un tanto más cercano a lo que vamos a estar viendo en el elemento finito, como lo es el tema de una barra que esté sometida a cargas axiales en puntos discretos a lo largo de su longitud, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a la literatura, van a encontrar esta expresión, que el desplazamiento es igual, o más bien en la segunda derivada del desplazamiento respecto de la variable dimensional, en este caso x, es igual al negativo de la carga aplicada dividido la rigidez axial, ¿verdad? Para todo x entre 0 y L, en donde L es la longitud de la barra. Ahora, es apropiado aquí que hagamos no sé si un recordatorio para algunos o tal vez primera vez que lo vean otros, de dónde viene esta expresión. Y la realidad es que es algo relativamente simple. De la barra se toma un elemento infinitamente pequeño. Aquí, por cuestiones de representación, pues no lo vemos tan pequeño, ¿verdad? Y digamos que ese elemento es este que tenemos aquí. Entonces, en general, va a estar sometido, vamos a pensar que tiene una longitud finita, ¿verdad? Delta X, pero muy pequeña, eso sí. Y en general va a estar sometido a una carga externa, Q de X, siempre en la dirección axial. Aquí solo es relevante lo que ocurre en la dimensión X, ¿sí?
Olvídense de todo lo que se haya visto en teorías de la flexión, en resistencia a materiales 1 y 2. Aquí solo es el comportamiento axial lo que importa. ¿Eh? Les digo porque a veces cuando planteo este ejemplo, cuando lo he planteado en el pasado, la gente cree que estamos hablando de una viga, cuando realmente no es una viga como tal, sino que es un elemento que solo puede tomar fuerza axial y solo es relevante los desplazamientos axiales que tengan lugar en cada punto de la misma. Entonces, decíamos que puede estar sometida a una fuerza axial, ¿verdad? Que le llamamos externa, ¿sí? Por eso en azul, ¿sí? Que es una de las cosas que aquí tratamos de manejar en el curso, que en nuestros diagramas de cuerpo libre utilizamos para las fuerzas axiales, perdón, no axiales, externas en general, usamos el azul, ¿sí? Para las fuerzas internas, usamos este color morado. Y para las reacciones, de hecho, usamos rojo, ¿sí? Como una cuestión de, no sé, una referencia ahí a eso de que ser uno muy reactivo pues está asociado con el color rojo, ¿verdad? No estoy criticando a los rojos, ni mucho menos, ¿verdad? Los que le van a cierto equipo de fútbol muy popular aquí en Guatemala. No, pero es así. Eso está demostrado, de que el color rojo está asociado con las emociones, ¿sí? Entonces, reacción, ¿verdad? Rojo, ¿verdad? Digamos que al Otra cosa amor es que, también, perdón, ingeniero. Digamos que al amor también. exactamente. Entonces, por eso se pinta de rojito el corazoncito, ¿verdad? Y entonces, pero aclaro ahí para que no hayan susceptibilidades y mucho menos en estos tiempos en los que no le fue muy bien en los últimos partidos a este equipo, ¿verdad? Con el cual, por cierto, no simpatizo, pero eso no tiene nada que ver. Rojo por reacción, ¿verdad? Y si hay compañeros de Nicaragua, felicitaciones también, porque hicieron muy buen trabajo. Me refiero al los equipos de Nicaragua. Fueron dos, ¿verdad? Que jugaron contra este equipo nuestro, El ¿verdad? Real, sí, el Real Estelí. ¿No? ¿Ya vieron? ¿No? El escudo es rojo también. ¿Cómo? El escudo es rojo también, el del Real También es Estelí. rojo. Sí. Bueno, pues ahí andan tristes, ¿verdad? Nuestros compañeros rojos. Volviendo a esto, entonces les decía que el color morado lo vamos a usar para las fuerzas internas, ¿sí? ¿No? Y azul, las externas. Va. Aquí no aparecen fuerzas de reacción todavía, realmente, ¿verdad? Entonces, por eso no ven ninguna pintada en rojo, porque es un elemento que está interno a la barra, ¿no? Bueno, pues se hace lo normal. Planteamos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sumamos estas dos fuerzas, simplemente, ¿verdad? Esta más esta, más esta, ¿verdad? Tiene que ser igual a 0. Entonces, eso es lo que tenemos aquí ya plasmado en esta ecuación, ¿verdad? Lo que pasa es que este P de X con este P de X se cancelan, ¿verdad? Entonces solo nos queda la derivada de la fuerza P con respecto de X por delta de X. Entonces solo queda esto más Q de X, ¿verdad? Por delta X. Entonces esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que hacemos aquí es recordar, bueno,
vamos a asumir que es una distribución de esfuerzos uniforme a lo largo de toda la sección transversal, digamos. Entonces se dice, bueno, por esfuerzo, distribución uniforme del esfuerzo, me refiero a que si aquí hicimos un corte, digamos, entonces el estado de esfuerzos es parejo, ¿verdad? Que sería sigma. Y esto que está aquí es el área, ¿verdad? Entonces, la fuerza axial interna es igual a esto por esto. Eso es lo que tenemos acá. Yo creo que no hay mayor complicación en esto, ¿verdad? Pero no está de más irlo aclarando mientras se pueda. De ahí estamos asumiendo también que hay una relación lineal entre esfuerzo y deformación. Esfuerzo axial y deformación axial, ¿verdad? Entonces tenemos una relación lineal, ¿verdad? Y la pendiente es esto, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, ¿qué es lo que tenemos acá? Es que el esfuerzo axial es igual a la deformación axial por el módulo de elasticidad, la pendiente de esa recta. Entonces, al combinar estas dos, nos resulta esto, ¿verdad? Y entonces ya podemos derivar P respecto de X. Entonces, si asumimos que estas dos son constantes, la podemos sacar, ¿verdad? Entonces, nos queda que la derivada de P respecto de X es igual a esta rigidez axial EA por la derivada de la deformación axial respecto de X. ¿Sí? Sin embargo, recordemos que épsilon, la deformación axial, es igual ¿a qué? Al cambio infinitesimal, ¿verdad? Del desplazamiento U respecto de X. ¿Sí? Si en este punto tenemos un desplazamiento U, ¿verdad? Y en este otro punto, otro desplazamiento U, U1, este U2, qué sé yo. Entonces sabemos que hay una función U de X, una función que nos da el desplazamiento. Puede ser que no la conozcamos, pero digamos que existe esa función en nuestra mente. Y que podemos abstraernos de esa forma y creer, y creer esto nos va a servir, digamos. Entonces, la deformación es la derivada respecto de X de esto. Esa sería la deformación axial. Vamos. Entonces, al sustituir esto aquí, o más bien esto acá, ¿verdad? Nos queda que
esto sería esto, ¿verdad? Es decir, si la deformación axial es igual a la derivada de u con respecto de x, entonces la derivada de la deformación axial respecto de x es la segunda derivada del desplazamiento axial con respecto de x. Entonces solo lo estamos metiendo en la ecuación, ¿verdad? Esa sustitución. Y nos queda entonces que la derivada de la fuerza axial respecto de x es igual a la rigidez axial por la segunda derivada de u respecto de x, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, si agarramos esto, lo ponemos acá, entonces ya obtenemos esta ecuación, que EA por la segunda derivada de u con respecto de x es más la fuerza axial externa, ¿verdad? Q de x externa, ¿verdad? Es igual a 0. Es una ecuación de equilibrio, simplemente. Es también una ecuación en la que tenemos acá, solo que se ha despejado esto, ¿verdad? Y esto es válido para todo x entre 0 y L, ¿sí? Entonces, esto sí se ha dicho de paso. Solo era como ver de dónde venía esta expresión, ¿verdad? Esto. Entonces, aquí termina. Cuando les ponga estos corchetes Ullades, ¿verdad? Así, con este color magenta, es porque hay una explicación, eh, ahí sí que entre paréntesis, bueno, o más literalmente entre corchetes, ¿verdad? Pero que es relevante para lo que estamos platicando y que usualmente no está en la literatura de manera explícita, ¿sí? Esto, por ejemplo, no lo va a encontrar, al menos no de manera directa en la literatura, y no de esta forma, porque dan por descontado de que es algo real. Hay ciertos libros en los que el autor dice, esto es muy fácil, entonces ¿para qué se los voy a explicar? ¿Verdad? Se da por descontado de que ya el lector comprende esto, o ya lo vio antes, ¿sí? Entonces aquí lo estamos explicando porque algunos de ustedes seguramente lo vieron y otros muy probablemente no. Entonces estamos emparejándonos. Ahora bien, aquí viene un elemento importante que tiene que ver con la normalización del dominio. Fíjense, pues. Normalizando el dominio en la variable x, de la variable x con respecto a la longitud, dice. Entonces definimos esta nueva variable. Xi igual a x partido L. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos este cambio de variable, entonces la derivada de u respecto de x, ¿verdad? Por la regla de la cadena, sería igual a la derivada de u respecto de xi por la derivada de xi respecto de x. Esto significa que a la postre, ¿verdad? Que como xi es igual a x partido L, entonces la derivada de xi respecto de x es igual a 1 partido L.
Entonces, esto sería la derivada de u respecto de x. 1 partido L por la derivada de u respecto de xi. Por esa misma razón, si se deriva otra vez u respecto de x, o sea, tenemos la segunda derivada de u respecto de x, lo que nos queda es 1 partido L cuadrado por la segunda derivada de u respecto de xi, ¿verdad? Siempre utilizando lo mismo que usamos antes, la regla de la cadena, ¿verdad? Ya teniendo esto, podemos hacer el cambio de variable en la ecuación que teníamos antes. ¿Verdad? Entonces lo que teníamos es, solo lo voy a copiar aquí para tenerlo como referencia. Entonces, esto era lo que habíamos llegado, ¿no? Pero ahora estamos diciendo que la segunda derivada de u respecto de x, que la tenemos acá, es igual a esto. Entonces es de sustituir esto aquí, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Que la segunda derivada de u, ya como una función de xi, respecto de xi, va a ser igual al negativo de q, ¿verdad? Y expresada como una función de xi dividido la rigidez axial por la longitud elevada al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos una función en la variable normalizada xi, la cual va a variar entre 0 y 1. ¿Se entiende esto? Va a variar entre 0 y 1 porque xi es igual a x partido L. Cuando x sea 0, xi va a ser 0. Cuando x sea L partido 2, ¿verdad? Xi va a ser un medio. Y cuando x sea L, por poner 3 valores típicos, ¿verdad? Xi va a ser 1, ¿verdad? Entonces, la intención era justamente esa. Tener esta ecuación que nos plantea el comportamiento de la barra sometida a carga axial en términos de una variable normalizada, es decir, que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto, podemos pasar a ver lo que son las condiciones de frontera. Si vemos las condiciones esenciales o de desplazamiento, perdón, las condiciones esenciales, que son las de desplazamiento especificado, sabemos que en x igual a 0, que es lo mismo que decir xi igual a 0, el desplazamiento es 0. Y que en x igual a L,
Es decir, en xi igual a 1, el desplazamiento es 0 también. De ahí tenemos las cargas concentradas. O sea, por si no se recuerdan, ¿verdad? ¿Por qué decimos que U es 0 aquí? Bueno, porque tenemos ahí las condiciones, ¿verdad? Planteadas de que no puede haber desplazamiento. Eso es lo que significan estos símbolos, ¿verdad? Parecidos a los de empotramiento cuando estamos tratando con vigas, ¿verdad? Pero también además tenemos cargas aplicadas. A saber, P1 y P2, cuyos valores aquí están ubicadas en L cuartos. Respecto respecto del inicio y respecto del final, ¿verdad? Entonces, la manera de escribir estas funciones, perdón, estas cargas concentradas, es decir, ubicadas en puntos discretos a través de la, de la longitud, a lo largo de la longitud, en puntos discretos, utilizamos lo que se conocen como funciones delta de Dirac. ¿Alguien me puede decir qué es una función delta de Dirac? Cuando tomamos una función de escalón unitario el valor del ancho lo tiende a cero. Entonces se transforma en una función delta de Dirac, que es prácticamente como una especie de línea recta. En esencia eso. Así es. Esa es una función delta de Dirac. Muy bien, Ken. Entonces, ¿qué pasa? Estas funciones son válidas. O sea, lo que nos está indicando es de que en términos prácticos, lo que nos indica esto es lo siguiente. Que cuando estemos haciendo el diagrama del cuerpo libre, hagamos de cuenta que agarramos nuestra barra, ¿verdad? Vamos a tener que poner una paginita aquí nueva para explicar esto. Vamos a poner aquí. Entonces, ahí cuando les comparta este documento, les va a aparecer estas, igual que el otro que les voy a compartir del método de rigidez, ¿verdad? Les aparecen estas marcas de corchetes, es porque es una explicación referida a lo que estamos viendo aquí mismo, ¿verdad? Pero como una explicación extendida, si ustedes quieren. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Si hacemos vamos a dividir, vamos a hacer varios diagramas de nuestra barra.
Esto no lo hagan todavía. Esto, yo lo estoy haciendo así. Bueno, depende, ¿verdad? Si tienen tablet, pues háganlo, pero lo que pasa es que ahorita les voy a explicar. Bueno, esto es para la barra completa, digamos. Este acá para la barra completa, pero aquí vamos a hacer, vamos a ver. Vamos a hacer un corte antes, yéndonos en X, ¿verdad? Antes de L cuartos, digamos. Entonces, antes de L cuartos, para que sea representativo, pues vamos a decir que esto es para X, pongámoslo aquí, para X mayor que 0, pero menor que L cuartos. De ahí vamos a hacer este otro. Con el corte en algún punto entre X igual a L cuartos y L igual a 3 cuartos de L, ¿verdad? Con el corte, ¿verdad? Pero lo que va, la investigación del diagrama de cuerpo libre como tal va a ser entre 0 y X menor, ¿verdad? Y 3L partido 4. Y luego vamos a hacer este otro, finalmente, ¿verdad? Vamos a indicar esta dimensión que es relevante. Y la vamos a dejar indicar. No es L Y, medios en el centro. ¿perdón? No es L medios el del segundo. Lo que pasa es de que como la Eso carga sí no, media es, es donde ajá, no quiera, pero digamos en el ejemplo que usted está poniendo, primero es L cuartos, luego no es L medios, o se va de una vez a 3 cuartos. mm, para este ejemplo en particular no es relevante L medios. El corte lo hacemos
en algún lugar entre L cuartos y 3 cuartos de L. Cualquier, Gracias. De ¿verdad? acuerdo, gracias. Entonces, aquí, esto solo es para indicar dónde está ubicada la carga P2, ¿verdad? Y este, pues, sería para cualquier valor entre 0 y L, ¿verdad? Entonces, realmente lo que vamos a tener es una fuerza axial, como habíamos dicho antes. ¿Cómo le habíamos llamado? P de X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la función delta de Dirac? La misma nos sirve para indicar esto, justamente. Este diagrama, esto que tenemos aquí, se expresa de esta manera. Que las fuerzas aplicadas P1 y P2, ¿verdad? Van a ser válidas siempre y cuando Xi sea mayor que 0.25, ¿verdad? Y para el caso de P1 y para el caso de P2, que Xi sea mayor que 0.75. Entonces, pongámoslo acá. De hecho, aquí en el primer diagrama P1 no aparece, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos encontrando la fuerza axial P de X, ¿verdad? No tenemos que, si estamos antes que X igual a L partido 4, o, fíjense bien pues, lo que es lo mismo, decir que 0 es menor que Xi, pero Xi a su vez es menor que un cuarto, o 0.25, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces lo que está indicando esta función es justamente eso, que en ese diagrama de cuerpo libre no existe la carga de menos 10 kilonewtons.
Si estamos entre x igual a 0 y x igual a 3 cuartos de L, o lo que es lo mismo, entre xi igual a 0 y xi menor que 3 cuartos, o 0.75, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta ecuación lo que nos dice es que P1, como xi es mayor que 0.25, entonces sí tenemos que tomar en cuenta la aplicación de la carga P1. Y finalmente, si estamos entre x igual a 0 y x igual a L, ya toda la longitud de la barra, diremos que, o que lo que es lo mismo, ¿verdad? Entre xi igual a 0 y xi menor que 1. Entonces, en ese caso, tendremos en cuenta también, además de P1, tendremos en cuenta también a P2, que es igual a menos 2.5 kilonewtons. Y está aplicada en xi igual a 0.75. De la misma forma en que la carga de menos 10 kilonewtons está en xi igual a 0.25. Eso es lo que significan estas funciones delta de Dirac en este contexto. Y con el Seagate Toilet. Algo como esto se puede visualizar una función delta de Dirac, ¿verdad? Ahorita no recuerdo la definición exacta, pero algo como esto es. F de X. Vamos a ver. O para ponerlo de mejor manera, ¿verdad? Es decir, esta sería la función delta, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Va. La función delta de Dirac tiene ciertas propiedades, pero eso hay que verlo más detenidamente, ¿verdad? Entonces, para nuestros propósitos, entender esto, creo que está bien. Pues sea como sea,
Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, digamos. ¿Quién les habría puesto la fuerza axial, no? Interna, en los cortes. Entonces, aquí les había puesto que esta era P de X, igual que esta e igual que esta. Vale. Pero en realidad también la podemos expresar como P de Xi. Si la vamos a comparar con estas fuerzas externas P que vienen expresadas en función de Xi. Entonces pongamos aquí P de Xi. Y P de Xi. Es la misma fuerza, ¿verdad? Entonces por eso no les borré la flechita, ¿verdad? P de Xi. Entonces dense cuenta cómo en cualquiera de estos diagramas tenemos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, P de Xi menos P1 menos P2 es igual a 0. Entonces, si despejamos P de Xi, nos queda obviamente esto. ¿Por qué? Porque Q de Xi habíamos dicho que era igual, ¿verdad? A la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces, en términos de esta ecuación, vamos a regresar un poco al inicio, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Pero lo que quiero que recordemos es que esta es una ecuación de equilibrio, ¿sí? En la que estamos planteando que la fuerza aplicada es cualquier fuerza que ustedes se imaginen. Puede ser una fuerza distribuida. Podría ser, ¿verdad? Una fuerza distribuida como esta. Eso podría ser Q. O podría ser en la que fuera uniforme la fuerza aplicada, qué sé yo, 10 kilonewtons, o para ponerlo en términos más realistas, 1 kilonewton por milímetro, pónganlo. Esa sería una fuerza externa aplicada también. Sin embargo, aquí nos las están dando como dos fuerzas aplicadas en puntos discretos, ¿verdad? Entonces, esa también es una representación de Q. Ya sea como función de X o como función de Xi, como quieran ponerla. Ahorita lo estamos viendo como función de Xi, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que dice acá, que Q como función de Xi es igual a la suma de esas dos fuerzas. Y esta expresión ya podemos decir que es válida para todo el dominio entre X igual a 0 y X igual a L, o entre Xi igual a 0 y Xi igual a 1,
Porque al decir P1 y P2, sabiendo que están expresadas de esta manera, ¿sí? Ya no es necesario aclararlo otra vez, ¿verdad? A partir de qué punto, a partir de qué valores del dominio son válidas estas expresiones. Esta expresión es válida para todo el dominio, ¿sí? Ese es el concepto importante aquí. Entonces, si nos vamos a la expresión que teníamos acá en nuestra ecuación diferencial de, de segundo orden, ¿verdad? En Xi, teníamos esta función. A esto le habíamos llamado la función f de Xi. Entonces, si la evaluamos acá, digamos en Xi igual a 0.25. ¿A qué sería igual? Bueno, menos, esto es parte de la ecuación. P1 es menos 10 kilonewtons, ¿verdad? Y la longitud es 450, hay que elevarlo al cuadrado. El modo de elasticidad es el del acero, que es 200 kilonewtons sobre el milímetro cuadrado, por cierto, ¿verdad? Y el área es la que se nos dio, que es 10.125 milímetros cuadrados. Esto les da exactamente 1 milímetro cuadrado. Se ve cómo las dimensionales son apropiadas, ¿no? Y resulta milímetros cuadrados, ¿verdad? Va. Luego hacemos lo mismo en X igual a 3/4 de L o Xi igual a 0.75. La fuerza P2 es menos 0.25, 2.5, perdón, menos 2.5, ¿sí? Kilonewtons. Y las demás cantidades son las mismas en realidad. Todo esto es lo mismo que antes. Si ustedes hacen estas multiplicaciones, les va a dar esto. 0.25 milímetros cuadrados. Con ese signo, ¿verdad? Entonces la función Xi la realidad es que la función Xi es 0 en cualquier otro punto, ¿verdad? La función f de Xi es 0 en cualquier otro punto. Porque aquí estamos hablando de la función en sí misma, de la que es aquí, de los valores de P en un punto determinado, y no exactamente del equilibrio, ¿sí? De la barra, sino solamente de los puntos donde están aplicados, ¿verdad? Los aplicadas las fuerzas discretas, Inge, ¿sí? sí, disculpe, yo se me perdí un poco. ¿Por qué está dando milímetros cuadrados? ¿Qué es f de Xi? F de Xi es esta función Ujú. que Sí, está pero dada, ¿sí? f no es fuerza, entonces es No, es una función. Es una función. función de la variable normalizada Xi, Mm, ¿ok? ya, Sí, sí, sí. es cierto, la F puede confundirnos un poco, ¿cierto? Pero pensemos en este contexto que se trata de una función nada más. Es esta expresión que tenemos aquí, ¿ve? Esto. Ah, va, gracias. Sí, de nada. Entonces esto evaluado en puntos discretos para, ¿verdad? Es lo que hicimos. Primero, aquí.
en xi igual a 0.25, la función f de xi es esto. Después de sustituir valores, ¿verdad? Este P1 que es menos 10 kilonewtons, ¿verdad? Porque actúa en la dirección negativa del eje X. El valor de la longitud de la barra. El modo de elasticidad, dividido el modo de elasticidad por el área, ¿verdad? ¿Y por qué queda en milímetros cuadrados? Bueno, porque aquí la dimensional es milímetros cuadrados. Estas dimensionales de milímetros cuadrados se cancelan entre sí. Y la de kilonewtons se cancelan, ¿verdad? Entonces nos quedan milímetros cuadrados. Va, entonces eso evalúa en xi igual a 0.25. Y luego lo evaluamos en 0.75. Entonces, en 0.75, la carga aplicada es menos 2.5. Y todo lo demás es lo mismo que vimos antes, ¿verdad? Entonces, si hacen la multiplicación, les da 0.25 milímetros cuadrados. Eso ya teniendo en cuenta los signos, ¿verdad? Y esta función f de xi va a ser 0 en todos los demás puntos, precisamente porque es una función de la carga externa nada más, ¿sí? Y no en realidad del equilibrio como tal, de la fuerza interna resultante, ¿sí? Entonces, en todos los demás puntos es 0. Entonces, la idea es aproximar la función u de xi, es decir, el desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Mediante alguna función, una curva suave, como le llaman, ¿sí? Que pueda ser diferenciada. Al menos, fíjense bien, 2 veces. Entonces se plantea este formato para la función de aproximación. Es decir, decimos que la función real que no conocemos, no la conocemos, pero sospechamos que la podemos aproximar utilizando una combinación de funciones senoidales, ¿sí? Con un coeficiente A1 y otro A2 que multiplican al seno de pi por xi y al seno de 2 pi por xi. Entonces, ¿por qué seleccionamos funciones senoidales? Bueno, porque para aproximar la solución se satisfacen, fíjense bien, pues, se satisfacen automáticamente las condiciones de frontera de desplazamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tenemos el seno de pi? ¿Cuál es el valor del seno de pi? 0.
Exactamente. ¿Y el seno de 2pi? 1. No, 0, perdón. Sí, exactamente, ambos son 0, ¿verdad? Entonces, estas dos funciones serán 0 en xi igual a 1. Entonces, ahí estamos. Las funciones, esta función o este formato de función es consistente. Más bien la aproximación, ¿verdad? En la frontera, en las dos fronteras, es consistente con lo que tenemos acá, en donde U es 0. Entonces, por eso, esta es una forma, sería una forma de aproximar la función U. Una forma apropiada de aproximar la función U porque se satisface automáticamente se satisfacen automáticamente las dos condiciones de frontera que tenemos. Entonces, por eso usamos esto. U borra igual A1 por el seno de pi por xi más A2 por el seno de 2pi por xi. Y podría ser cualquier otra función, digamos una parábola movida para un lado para que quede en 0 y 0. Podría ser, siempre y cuando podamos establecer esos puntos, ¿verdad? O sea, establecer el dominio de en dónde. Pero en este caso, aquí por naturaleza la función nos da esa posibilidad, digamos, por así decirlo. Sí se podría hacer con una función polinomial, sí, ¿verdad? Solo que para este problema en particular es mejor esta, porque aparece de manera más explícita. Vamos a continuar con el ejemplo, pero sí es una buena pregunta. Sí se podría utilizar una función de segundo grado, claro. Porque a la postre, digamos que fuera la función resultante algo como esto. Por decirles algo, ¿verdad? Aquí está 1, aquí está xi, y aquí está nuestra función u, gorro, de xi. Imagínense que nos resultara una función como esta para el desplazamiento. Que bien podría ser una parte de una función senoidal, ¿no? Bueno, también podría ser. Lo voy a hacer un poco desplazada, ¿verdad? Pero siempre pasan ahí por 0 y 1, ¿verdad? Solo para que se vea. Podría ser también fuera de xi y entre 0 y 1, pues podría ser una función de segundo grado, ¿verdad? Sí, o sea, sí es una observación muy buena, ¿verdad? Entonces, el criterio a utilizar acá es que el error en la evaluación de la ecuación diferencial será 0 en los puntos de aplicación de la carga. Ese es el criterio aquí.
que f de x, ¿verdad? Menos la segunda derivada de esta función que estamos definiendo, u gorro. Ese va a ser nuestro error, pero va a ser 0 en esos puntos. Sí, Kenneth. Sí, ahí me surgía también una duda en la parte de la aproximación de la función. Ajá. Porque tanto en el ejemplo pasado como en este me llama bastante la atención que se ocupen, primero que sean combinaciones lineales de funciones. En el ejemplo era combinación lineales de polinomios. Y segundo que se esté utilizando funciones que son linealmente independientes y que también son ortogonales. No sé si a grandes rasgos eso también es un criterio que se toma en cuenta independientemente de la función que se utilice. Claro. Y esa es una observación que de hecho se me olvidó hacerles. Son funciones linealmente independientes las que tenemos que tener acá, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si no, realmente no tendría sentido. Si fuera linealmente dependientes, al final no se podría encontrar eh, dos coeficientes, que es lo que necesitamos para cada una de las dos condiciones de frontera, ¿verdad? En este caso en particular es una buena observación también. O sea, sí es necesario que al plantearse, digamos, si regresamos al ejemplo anterior, ¿verdad? El de la altura. Pues la realidad es de que estas son funciones linealmente independientes. Hay ciertas funciones senoidales, combinación lineal. Uno puede plantear una combinación de lineal de ciertas funciones senoidales que no van a ser linealmente independientes, ¿verdad? Ahorita no recuerdo exactamente el ejemplo, pero ocurría algo como esto, que es lo que dice Kenneth. Voy a agregar otra página aquí. Ocurría que se planteaban, vamos a ver si me recuerdo ahorita. Imagínense que se planteara algo como esto, ¿verdad? O sea, veamos, lo que tenemos ahorita es esto. Lo vamos a poner solo como referencia. Imagínense que en vez de eso se planteara que U de X fuera, por decirles algo, eh, qué sé yo, A su 1 por el seno al cuadrado
pi por chi, digamos. Vale. Más, es un ejemplo que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Más a sub 2 por el 1 menos el coseno al cuadrado de pi por chi. Son funciones linealmente independientes estas dos. No, ¿verdad? Vamos a ver, seno cuadrado. Eso significa que aquí realmente tenemos el seno al cuadrado de pi por chi. Entonces, ¿qué estamos planteando? A1 por el seno cuadrado de pi por chi más A2 por el seno cuadrado de pi por chi. Entonces no hay independencia lineal, porque aquí podemos poner A1 más A2 por el seno cuadrado de pi por chi. Ahí me salió como que chi fuera z, ¿verdad? Es pi por chi. Z es esto, no confundir. Chi, ¿ok? Y esto lo podríamos expresar como una sola constante, A, por seno cuadrado de pi por chi. Por lo tanto, ahí no habría independencia lineal. Esta función nos serviría para nuestro propósito. Va. Entonces, buena observación. Ahora, hay muchos otros ejemplos de combinaciones de, de funciones trigonométricas que combinadas A1 por cierta función trigonométrica más A2 por cierta otra función trigonométrica que no van a resultar en funciones linealmente, en una combinación linealmente independiente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la que se está planteando aquí, esta sí que lo es, ¿verdad? O más bien acá, ¿verdad? El seno de pi por chi y el seno de 2 pi por chi no se pueden expresar como, o reducir como finalmente se hizo o hice hace un rato, ¿verdad? Con el seno al cuadrado de pi por chi y 1 menos coseno cuadrado de pi por chi, ¿verdad? Entonces, decíamos que el error se define como esto. ¿A qué es igual f de chi? ¿Verdad? Versus qué es igual, a qué es igual la segunda derivada de esta función respecto de chi, ¿verdad? Evaluada en justamente donde están siendo aplicadas las cargas, ¿verdad? Entonces ahí este error tiene que ser cero. Y así es como se va a encontrar a que es igual a 1 y a 2. Entonces veamos. Bueno, esto sería si sacamos la primera derivada, porque para sacar la segunda hay que sacar la primera, ¿verdad? Esto sería la derivada del seno, ya sabemos que es el coseno. Entonces nos quedaría el coseno, ¿verdad? Pero si te está multiplicando
lo que está dentro del seno, estaba multiplicando algo a la variable de la función, pues hay que sacar ese algo también a premultiplicar, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, en el caso de la primera derivada de u borro, pues sería esto, a1 por pi por el coseno de pi por xi, y en el caso de la segunda, del segundo término, su derivada es esto, 2a2 por pi por el coseno de 2 pi por xi, y sacándole una vez más derivada a esto respecto de xi, tenemos la segunda derivada respecto de xi, de u borro, ¿verdad? Entonces la derivada del coseno es menos el seno, ¿verdad? Entonces sacamos una vez más el pi, para multiplicar, pues nos queda pi cuadrado, ¿verdad? Y lo mismo para el segundo término. En realidad eso es relativamente trivial, solo es de recordarse a qué es igual la derivada del seno y la del coseno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya teniendo la segunda derivada de la función u borro. Bueno, primero se evalúa en los puntos de relevancia, que es xi igual a 0.25, ¿verdad? Entonces, agarramos esta función y aquí le metemos 0.25. Y eso es lo que tenemos acá. Si ustedes hacen estos cálculos, les va a dar que todo esto es igual a un valor numérico, ¿verdad? Que de hecho es 1. A eso termina siendo igual esto. Evaluada en xi igual a 0.25. Vean cómo va siendo curioso que todo este revoltijo de variables, que a 1, que pi, que el seno de pi por xi, o sea, suena un tanto rimbombante, ¿no? Poco a poco se va ir viendo ahí cómo van cayendo y cayendo esas variables y se convierten en numeritos, ¿sí? Ese es el encanto de esta materia. Y ahí evaluado en 0.75 en xi igual a 0.75, lo mismo, ¿verdad? Agarramos esta función y aquí metemos 0.75. Si ustedes hacen eso, el resultado les va a dar este, 0.25. Entonces, la segunda derivada de u respecto de xi es 1 en xi igual a 0.25, y la segunda derivada de u borro respecto de xi es igual a 0.25 en xi igual a 0.75. O sea, ya teniendo eso, ¿verdad? Pues podemos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Aquí hay una explicación un tanto más detallada, si ustedes quieren, ¿verdad? De dónde vienen esos valores, ¿sí? Pero esto es lo mismo, sí, que ya expresamos antes, ¿no?
1 y 0.25. O sea, aquí por si lo quieren ver más en términos de, bueno, por ejemplo, que el seno de 0.25 por pi es la raíz cuadrada de 2 partido 2, o que el seno de 0.5 pi o de pi medios es 1. O sea, y si es 1.5 pi es menos 1. Es decir, solo por aquello de que lo quieran ver más claro, ¿verdad? Aquí está ya documentado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que habíamos dicho inicialmente, ¿verdad? Vamos a encontrar ahora a qué es igual Q, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer realmente es agarrar las expresiones, ¿verdad? Es decir, ¿dónde era que estábamos para nuestras expresiones? Mm. Ujú. Bueno, entonces, sabiendo esto, podemos encontrar que ya los coeficientes A1 y A2, ¿verdad? Nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, aquí eh, estamos evaluando ya la expresión como tal, ¿verdad? Esta. Y cometí estas explicaciones, se me perdió un poco la línea de la explicación. Pero vean, f de xi sabíamos que era igual a 1 en, en xi igual a 0.25, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hecho eso antes, verdad? Y sabíamos que era igual a... Es que metí esto aquí, les metí otras dos páginas acá, ¿verdad? Esta y esta. Entonces, a ver, ahí se pierde un poco la explicación, pero valió la pena igual. Voy a cerrar en esta página la explicación, ¿sí? La explicación extendida, bueno. Entonces les decía que habíamos encontrado, en base a los valores de P, ¿verdad? De P1 y de las propiedades de la longitud y la rigidez axial, a qué era igual la función f de xi. Evaluada en xi igual a 0.25. Habíamos dicho que era 1 milímetro cuadrado. Y en
Xi igual a 0.75, hicimos lo mismo con el valor de P sub 2, que es donde está aplicada la carga. Dijimos que era la carga P sub 2, ¿verdad? Solo cambiamos esto respecto del cálculo de Xi igual a 0.25, el resto era igual, y nos quedaba que era 0.25, el valor de F de Xi en esos puntos. Va. Entonces luego, lo que planteamos es, ¿verdad? Que si esto es verdad, y esto es igual a 0, así es la cosa, jóvenes. Entonces, esto es como decir que esto es igual a esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí está la segunda derivada de U respecto de Xi, tiene que ser igual a F de Xi. Entonces, primero lo expresamos en 0.25, en Xi igual a 0.25. Ya nos había dado que era igual a 1, ¿sí? Y habíamos encontrado a qué era igual a esto, ¿verdad? Que es igual a todo esto. Solo que aquí lo estamos, ¿cómo se dice? Sustituyendo ya, ¿verdad? Xi igual a 0.25. Y sería 2 por Xi, ¿verdad? Como Xi es 0.25, nos queda 0.5, ¿verdad? Y entonces eso tiene que ser igual a 1, que era lo que nos había dado para F de Xi. Y lo mismo en 0.75, ¿sí? Xi igual a 0.75, ahí sabíamos que era igual a 0.25 la función F de Xi. Y sabemos que eso es igual, o lo planteamos que es igual a la segunda derivada de U gorro, que es esto, solo que Xi ya sustituido, ¿verdad? Igual a 0.75. Entonces, ahí estamos. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Ahí estamos. Entonces, eso mismo es lo que tenemos acá, como ya expresado como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son A1 y A2. Los coeficientes A1 y A2, ¿verdad? Entonces aquí se hace relevante hacer estas simplificaciones, ¿va? Que el seno de 0.25 por pi es, o sea, de pi cuartos, ¿verdad? Es la raíz de 2 partido 2, que el seno de pi medios es 1, el seno de 3 cuartos de pi, sabemos que también es la raíz de 2 partido 2, y que el seno de 3 medios de pi es menos 1, ¿no? Entonces, todos estos valores sustituimos lo que tenemos en naranja, y ya nos quedan estas expresiones que ya se miran un poco más ordenadas, ¿no? Todo esto al final es pura álgebra, si ustedes quieren, pero llevar el orden es lo importante, es decir, no perderse no dejarse perder, más bien sería la palabra o la frase. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces ya aquí tenemos raíz de 2 partido 2, aquí nos quedó 1, por lo tanto solo nos queda el pi cuadrado, este pi cuadrado, ¿verdad? Que está acá, aquí aparece. Este es este que está aquí. Es la misma expresión, ¿sí? Esta que esta.
Y lo mismo para esta de aquí abajo. Esta que está acá ya es con este valor sustituido aquí y con este valor sustituido aquí, ¿verdad? Entonces nos quedan estas dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces aquí sumamos ambas. Sumando miembro a miembro, ¿verdad? Entonces nos queda esto más esto, sería esto. Y esto más esto nos da ser. Y aquí pues ya sería sumar 1 más 0.25, nos queda 1.25. Entonces nos queda esta expresión. Entonces aquí ya podemos despejar a 1, que es igual, en este caso, ya despejando, ¿verdad? A menos 1.25 de pi cuadrado por la raíz de 2. Y esto se puede expresar así. Solo que aquí vamos a ver. Sí, aquí solo me faltó aquí el signo menos, ¿verdad? Ahí se lo voy a corregir en el documento final, ¿verdad? A1 es esto. Sí. De ahí, vamos a ver, sustituimos A1 en la ecuación 1. Es decir, acá. Entonces, si ustedes meten esto aquí, ya les queda esto que tenemos acá, ¿verdad? Y entonces por eso ahí se cancelan estos dos signos, ¿verdad? Este y este. Entonces por eso aquí ya no les aparece, ¿verdad? Y ahí pues es pura álgebra realmente, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos la raíz de 2 se cancela con la raíz de 2, el pi medios con pi medios. Entonces nos queda ¿qué? 5 cuartos por un medio, ¿verdad? Eso es 5 octavos. Y el resto pues sigue igual, menos 4a cuadrado por pi cuadrado igual a 1. Nos queda esa expresión. Y aquí es pura álgebra, ¿verdad, señores? Entonces, a sub 2 hay que despejarlo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, a la postre, ¿qué tenemos? 4 por 8, 32. Y hasta ahí se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer simplificaciones. Entonces, a sub 2 es esto. ¿Verdad? Entonces, A sub 1 es esto y A sub 2 es esto. Aquí voy a borrar esto de una vez. Eso no va ahí. A sub 1 y A sub 2. A sub 1 es menos 5 cuartos. 5 partido 4 veces la raíz de 2 por 1 partido pi medios. Y A sub 2 es menos 332 de 1 partido pi cuadrado. Entonces la expresión aquí final sería esta. Sustituyendo acá en un BOR.
A sub 1 y A sub 2, ¿verdad? Ya nos queda la expresión final para la aproximación del desplazamiento en función de xi, como una función senoidal de combinación del seno de pi xi por xi, lineal del seno por pi xi y seno de 2 veces pi por xi. No sé si está claro de dónde viene esta expresión. Sí, Es una cuestión de plantear una función de aproximación que tenga tantos coeficientes, en este caso términos, ¿verdad? Como condiciones en puntos discretos, en este caso, tengamos. No eran condiciones de frontera realmente desde un punto de vista estricto, sino eran condiciones en puntos discretos, como eran las cargas aplicadas, ¿verdad? Que no estaban realmente en la frontera, sino en puntos discretos dentro del dominio. ¿Verdad? Entonces, esta es una forma también de encontrar aproximación de funciones, muy apropiada en este caso para problemas como este. Si ustedes agarran algunos de los libros que les mencioné, vamos a ver si encuentro aquí uno ahorita mismo. Bueno, no encuentro ahorita el de que les quería ahí sí que enseñar físicamente, pero en el libro de este autor que se llama, si no estoy mal, es así, J.N. Reddy, ¿verdad? No sé si era introducción, yo creo que es así, introduction. Me perdonan si no les doy el nombre exacto ahorita, to finite elements. En el capítulo 1 y creo que en el 2 también hay varios ejemplos como este, ¿verdad? Tal vez con diferente terminología, pero muy similares, ¿sí? Por si les interesara revisar más a fondo o más problemas como este, similares con alguna variación, ¿verdad? Bien, tenemos que seguir hablando sobre aproximación de funciones. Vamos a hacer un par de minutos nada más de descansos porque se vuelve un poco pesado, ¿sí? Eh, son las 12:08, a las 12:11 regresamos. Te dije.